Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con César Rincón, nuestro torero más importante, a propósito, bueno, de este movimiento que realmente lleva ya más tiempo de lo que muchos creen, más de una década, el movimiento animalista que está en contra de las corridas de toros y de otros espectáculos en los que se realicen animales. Y como siempre, a principio de año, pues hay temporadas taurinas y acaba de pasar que en Medellín cancelaron la temporada que ya estaba anunciada, pues sigue siendo muy pertinente hablar con un maestro de la tauromaquia como César Rincón sobre esto que está pasando no en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Maestro, bienvenido. Claudia, un placer estar aquí con usted, muchas gracias. Bueno, ¿qué opina de lo que decidieron en Medellín, cuando ya prácticamente había cartel y todo? Pues es triste ver cómo nuestras expresiones artísticas y culturales son coartadas. Esa censura que tenemos sistemáticamente, nuestra profesión, el derecho a decidir, la libre determinación, son coartadas sistemáticamente y es triste que ocurra esto, ¿no? Esto, digamos, muchos toreros lo vienen diciendo desde que empezó todo este movimiento en contra de la tauromaquia, relacionando la tauromaquia no con el arte, como ustedes lo ven, sino con la violencia. Pero la realidad es que la demanda por los espectáculos taurinos pues ha ido en declive considerablemente. Digamos, usted lo ha padecido también. Pues Claudia, yo creo que no. Lo que pasa es que cuando a usted le van coartando su libertad, de una u otra forma, y como le dije antes, sistemáticamente, pues parecería que no, pero uno se da cuenta, si nosotros tuviéramos los espacios y los canales de difusión que debieran ser, que no los tenemos infortunadamente, hubiese mucha forma de actividad. En Colombia sobre todo, yo hablo en Perú, en México, lógicamente en Ecuador, en España, lógicamente en Venezuela, existe esta actividad, en la cual en muchísimos pueblos, no solamente en las capitales, o sea, no solamente en Cali, Bogotá, o Lima, o Quito, no, muchos pueblos conviven lógicamente con una expresión artística y cultural alrededor del toro. Pero yo creo que más que eso, yo veo que el tema animalista ya no es toros sí o toras no, es un tema mucho más de fondo, en el cual los animalistas nos están diciendo de una u otra forma, sistemáticamente también, es que no podemos usar los animales. Y ahí entra un debate, desde luego. Sí, y ya vamos a hablar de eso, pero precisamente por el hecho de que ese movimiento animalista ha ido ganando tantos adeptos en todo su espectro, que no es solamente el de los toros, vuelvo a la pregunta anterior, y es si no considera de verdad que genuinamente mucha gente le ha puesto cabeza al asunto y dice, pues sí, puede ser un espectáculo tradicional, puede encerrar arte y estar motivado por el arte, pero ya no va. O sea, que ¿no cree que fidedignamente mucha gente ha llegado a esa conclusión? ¿Cree que todo es porque, digamos, se le han ido cerrando las puertas desde la jurisprudencia a la tauromaquia? Yo creo que no. O sea, la jurisprudencia precisamente ha sido enfática en decir, la Corte Constitucional 10 veces ha dictado esa sentencia y decir, no, la tauromaquia es una expresión artística y cultural del ser humano. A partir de ahí, pues lógicamente cada actor va teniendo sus espacios y va cerrando. O sea, nosotros sistemáticamente e ideológicamente lo que han hecho los animalistas es mandar un mensaje de que, ojo, usted está usando un animal, pero es que así va a ser toda la vida. Y nosotros esa ideología, creo que en el mundo, eso es el mundo anglosajón que nos está mandando ese mensaje, ¿cierto? A través de una gran industria que tiene. Pero nosotros convivimos con los animales y lo que hacemos es proteger a los animales, lógicamente para el servicio de nosotros. O sea, mañana seguramente no vamos a poder comer cerdito, no podemos comer seguramente la langosta, no vamos a poder comer mariscos, la gente no le va a poder usar las ruanas, ni mucho menos, porque como le están quitando su cobertura, exacto, esquilando las ovejas, eso es imposible. Entonces, sistemáticamente decir, no, el hecho de equiparar al ser humano con los animales y ponerlos en esa ética moral del mismo momento, yo creo que no está bien. Pero César, a propósito de las sentencias de la Corte, aunque la Corte ha protegido la tauromaquia como un espectáculo artístico,
también ha declarado que los animales son seres sintientes. No lo dudo. Y al declarar eso, pues se abre el espectro así de gigante acerca de entonces qué sí se puede y qué no se puede hacer con los animales, qué es ético y qué no es ético. ¿Ese debate a usted le parece que no es pertinente? Es pertinente, pero siempre tenemos que pensar una cosa, es que todos los animales, incluidos nosotros, somos sintientes, pero la gran diferencia es que el ser humano es racional. Nosotros, el ser humano es el creador, el animal procrea, que es diferente. Y ahí tenemos que empezar a derivar las cosas que son totalmente diferentes. O sea, nosotros tenemos que cuidar los animales, indudablemente, es ético, es verdad, pero por el servicio a nosotros también. O sea, yo tengo que cuidar al marranito, darle muy buen alimento, pero después lo tengo que sacrificar. O sea, si los animalistas llegan con ese mismo mensaje por todo lado, que es ético y que no es ético, mañana usted no va a poder comerse la morcillita, como en días pasados estuve escuchando que no, que es que ya había morcilla de ser humano. O sea, hay cosas en la vida que eso también era una son... fake news que después No, bueno, por eso mismo, pero sin embargo el señor se habló en la radio y dijo, no, es que yo estoy haciendo una morcilla de mi propia sangre. Mira, acá hay cosas, o sea, esa industria va talando y va dando un mensaje. Esto, mire, hay una cantidad de cosas, Claudia, que uno tiene que estar mirando. O sea, mucha gente vive en el campo. Yo creo que es muy fácil aquí en esta mesa poder decir esto, pero ir al mundo rural, que es donde yo también soy, porque yo soy ganadero, pero aparte de eso tengo gallinas, tengo pollos, convivo con la naturaleza. Ahí es donde uno sí tiene que ir a decir, bueno, ¿cómo es que es la naturaleza? Porque es muy fácil decir de dónde sale, abrir el frigorífico y que ahí salen los huevos. Sí, o sea, pero yo quisiera hacer una distinción, que es la que le he oído a muchas personas, entre lo que significa criar pollos, pues porque los seres humanos necesitamos proteína animal, o criar cerdos para la misma razón, y digamos dar la pelea porque las técnicas de sacrificio pues impliquen el menor dolor posible. Quisiera hacer la diferencia entre eso y lo que es la tauromaquia, dado que cuando uno dice, bueno, criamos unos toros de lidia para hacer el espectáculo del toreo y luego sacrificarlos para que la gente se divierta, no es tan necesario tener esa diversión como puede ser necesario comerse una presa de pollo. Ok, pero Claudia, vamos a pensar una cosa. Mucha gente dice, es que ustedes se divierten es con la muerte, ¿cierto? Dirían eso. Y la pregunta no es así. O sea, entonces seguramente en los frigoríficos estarían llenos a todo momentico de gentes que nos gusta celebrar la muerte. No es ético eso. ¿Estamos hablando de muerte? No, estamos hablando de que el torero y el toro, lógicamente, van a un ritual que es el único que se da. O sea, en la cadena cárnica todos, no, es que como eso lo tenemos que comer, pero es que en esa línea donde va todos los animales, en esa industria que tenemos, ¿cierto?, que necesitamos desde luego, entonces sería decir, no, estos animales no, y quitemos el toro de lidia por siempre porque no sirve para otra cosa. Creo que eso entra entre el animalismo y diciendo, ¿cuál es la protección? O sea, ¿existe una protección de eso? Si estoy entendiendo bien, usted está diciendo, como existen las reses, el ganado de carne, pues hay que sacarle carne, como existe el ganado de leche, hay que sacarle leche, claro. Como existe el toro de lidia, pues hay que lidiarlo. Desde luego, porque es que si no ese animal, ese es un animal, aunque es cárnico, sirve para la carne porque tiene un doble propósito, pero lógicamente es un animal que tiene su uso, y su uso es la lidia, no tiene otra forma de uso, porque un animal, el toro de lidia, realmente nace, su esencia es el combate. Nadie, a un animal del toro de lidia, nadie obliga a nadie a embestir, nadie le enseña, es su naturaleza. Sí. Estoy pensando el debate, por ejemplo, con los perros pitbull, que también, o con otros, los rottweiler y estos que dicen, es su naturaleza, pues, morder, pelear, ¿no? Pelear. Sí. Pero sobre eso hay un debate muy grande, entonces no, pues entonces no pueden convivir con los seres humanos, no, pues entonces tienen que salir a la calle con bozal. No, ¿se podrían equiparar ambas cosas? Pero es posible que uno diga, precisamente nosotros como seres humanos hemos ido catalogando qué especie
es y cuál es su destino final de cada animal. El pitbull, como hemos sabido, es un animal bravo que ataca y que tiene sus riesgos para convivir lógicamente en un apartamento. Es posible. El toro de lidia, un toro de lidia porque ese animal no quiere decir que ese toro de lidia yo lo voy a tener en un apartamento. O sea, tenemos que categorizar cada especie. No, pero lo que quiero decir es no porque el perro esté para eso, porque de hecho aquí hace poco hicimos un programa con una persona que sabe mucho de perros, dijo, pues sí, por lo fuerte el perro puede pelear, pero el perro no, si no se le enseña a atacar, pues no ataca y no va a atacar a nadie si se le sabe tratar. Okay. Entonces, al toro de lidia, si tiene el uso de la carne, porque entonces hay que destacarle su aspecto de lidia. Porque al perro de lidia le están enseñando, al perro le están enseñando que ataque o no ataque, seguramente, y si lo consienten, pero es que el toro de lidia no es así. El toro de lidia, su naturaleza es el combate, que inmediatamente cuando nace y se le coloca su crotal para identificarlo, en ese momento ya está atacando. O sea, no hay ninguna forma de enseñar a un animal a embestir o a atacar como es su naturaleza. En el campo ellos empiezan a pelear. Cuando ya se sienten fuertes, empiezan primero jugando. Bueno, ¿y por qué no dejar que eso se haga entre ellos, entre los toros de lidia? ¿Por qué llevarlo a la plaza y convertirlo en un espectáculo? Porque mire, el circo romano, pues también era un espectáculo que en su momento seguramente tendría mucha defensa, y el hombre y el tigre el león no estaban en igualdad de condiciones, ¿ya? Aquí tampoco están en igualdad de condiciones el torero y el animal. ¿Sí total. ¿Sabe por qué, Claudia? ¿Por qué? Porque el toro sí mata. El toro mata al torero. Entonces dirán, no, es que aquí los animalistas dirían, no, es que lo que queremos es que maten al torero cada minuto. Eso no es ético. O sea, ahí entra lo ético y lo moral. Pero es ético querer que muera el toro. Pero a ver, lo que no puede ser es que entonces, a ver, yo le hago voy a hacer yo una pregunta y perdóname que yo se la haga porque es lo contrario, ¿cierto? ¿Quién alimentaría un animal a un toro de lidia cuando su esencia fundamental no es cárnica y no es tampoco lechera? Pero si sirve para carne, pues entonces se no, puede usar pero para no sirve para cárnica en la industria, porque hay animales cárnicos que con 1 año y medio ya están sacrificados. El animal de lidia, para que llegue a 500 kilos, como otros animales, tiene que pasar 4 o 5 años en el campo, o sea, saldría muy cara esa carne. Carísima, porque además ese animal hay que alimentarlo diariamente 365 días al año. Bueno, pero también uno podría decir, bueno, entonces a lo mejor ya no es un animal para estos tiempos, que se extinga por su propia naturaleza, pero ¿y por qué? Así como ya no hay mamuts. Claro, no pero hay... ¿y por qué cada vez estamos intentando proteger a una especie que está en peligro de extinción? Entonces ahora es lo contrario, no, vamos a extinguir eso porque ya no se usa, no, lo contrario, estamos preservando un animal único en la especie, que es el toro de lidia. ¿Usted diría que la manera de evitar que se extinga el toro de lidia entonces es que la tauromaquia siga existiendo? Pero desde luego, porque en ninguna parte existiría, desde luego, el toro de lidia si no fuese para eso. Mejor dicho, es que mañana, si no hay el consumo de carne, ¿para dónde están todos los animales que vamos a consumir? O sea, ya sea el cerdo, el pollo, oye, mañana van a decir, no, usted no puede pescar. Y entonces la fauna, o sea, todo esto es el ecosistema que afortunadamente existe. César, tengo que hacer una pausa para comerciales, pero al regresar quiero que hablemos de una parte muy importante de toda esta polémica, que es la presencia de niños en los espectáculos taurinos. Porque la Convención de los Derechos del Niño ha regañado a Colombia, le ha llamado la atención a Colombia por no ser más contundente en que los niños no puedan entrar a esos espectáculos. Como otra gente dice, ay, pero los taurinos tan privilegiados, ahí sí pueden tomar trago, en cambio en un estadio de fútbol no dejan entrar trago. Es ¿no? que la violencia no está en los toros. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, hablemos de los niños claro y del trago sí. y de esos privilegios claro cuando volvamos sí. de comerciales. Ya regresamos a Mejor Hablemos. Estamos conversando con César Rincón acerca de toda esta polémica que hay alrededor de la tauromaquia, si debe seguir existiendo este espectáculo porque es arte o si hay que irlo acabando, como muchos proponen. Maestro César, llegan varias preguntas a través del Twitter.
Daniel Duque Tamayo le pregunta, ¿volvería a torear en Bogotá para promover la afición taurina en la ciudad? Usted lleva 10 años sin torear, ¿no? Claro, pues es que me pone en un gran compromiso. ¿Es Daniel? Dice Daniel Duque Tamayo, ¿usted lo conoce? No, para nada, nada. No, sí. Pero le quería corresponder a Daniel su pregunta, pero muchas gracias. Pero es que cuando uno entra a unas edades, en mi caso el 5º piso, ya se lo piensa uno 2 veces. Pero porque, ¿cómo así? ¿Porque le da miedito o porque ya bueno, no está el cuerpo en la condición? Claro, no por miedo, sino porque, como todo en la vida, siempre hay que saber dar un paso al costado, en el cual yo cuando me retiré hace ya 10 años y un poquito más, fue uno de los días más gloriosos de mi vida, y no solamente para mí, sino todos los aficionados. Ese momento que yo me retiro, dijo, es que ya soy mayor, y yo hoy día ya me siento mayor, entonces volver a empezar no es nada fácil, y por eso uno dice, bueno, viene la juventud andando, y ahorita para mí es felicidad y orgullo pensar que un torero peruano también hoy día es siendo la gran máxima figura del toreo. Sí. Miguel Ballesteros hace una pregunta que tiene que ver con lo que ya estábamos hablando, pero que quiero hacerla para profundizar. ¿No considera usted que el toreo es en esta actualidad un espectáculo anacrónico? Y yo le agrego, pues así como se acabó el circo romano, pero no quisiéramos que volviera, ¿verdad? No, pero es que hay unas cosas en la vida que entonces uno tiene que pensar qué es lo moral y no es lo moral. Seguramente para él es así, para mí no, o sea, está entre el debate de la libre determinación, el derecho a decidir. Y por ejemplo, ahorita yo me estaba pensando y dice, bueno, ¿cómo le puedo decir yo a usted qué es lo que quiere hacer? No, yo quiero ser torero, y entonces, ¿cómo me pueden prohibir a mí el cual yo quiera hacer ejercer mi profesión? A propósito de eso, usted me estaba contando antes de empezar el programa algo que le pasó ayer con una mamá y un niño de ¿cuántos años? 10 años tenía. ¿En dónde? En un pueblo que se llama Tuta. En Tuta. En Boyacá. Cuéntenos qué fue lo que le pasó. Pues la señora compró 3 entradas, yo estaba en el tendido, y de repente se me acerca y me dice, venga maestro, dígame una cosa, mi niño quiere ser torero. Y yo lógicamente me quedé sorprendido, ¿no? Y me pareció grato además. Me dice, yo quiero que mi hijo entre a una escuela taurina porque me tiene loca. Y entonces, claro, yo digo, caray, en el mundo en el que vivimos, en los espacios, cómo nos han ido cerrando sistemáticamente, es difícil decirle a la señora dónde. Entonces le dije, no, pues tendría que irse a España. Pero una señora que tiene muy poquitos recursos, que se le notaba, pero su hijo que quería ser torero, y uno dice, madre mía, qué tristeza. Porque no es legal que recibir a menores de edad en las escuelas. No, es que no tenemos escuelas prácticamente. O sea, como os digo, sistemáticamente han ido intentando coartar nuestra expresión cultural, artística y cultural. Quiero ya con esto traer la pregunta que habíamos dejado planteada antes de comerciales. Exponer a un niño a que vaya a un espectáculo taurino, pues es un cuestionamiento que la UNICEF le ha hecho a Colombia porque va contra la Convención de los Derechos del Niño. Y uno dice, bueno, si equiparamos eso con otros espectáculos, es que hay muchos espectáculos prohibidos para menores de edad, hay películas prohibidas para menores de edad. Entonces, ¿por qué los niños, habría que defender el derecho a que los niños estén en las corridas de toros? Simplemente lo hace un cuestionamiento. Yo un día también fui niño, y yo empecé a querer ser torero a los 10 años. Entonces, en mi vida, yo no tengo ninguna tara, como se puede decir. Me encantaría que me vieran y a ver cuál es mi hoja de vida, si tengo violencia, no tengo violencia intrafamiliar, lo que sea, todo lo contrario. Me encantaría que hicieran un estudio de la cantidad de niños que van a los toros, a ver dónde existe ese estudio para que digan cuáles son los traumas que genera la tauromaquia a un niño. No existen como tal. Porque de hecho todos empezamos yendo a los toros porque mi papá o el abuelo nos lleva a las corridas de toros. Entonces, ¿en dónde está o sea, yo no nací viejo, yo empecé siendo niño. Pero usted, digamos, acepta que los tiempos van cambiando y que en la medida en que los tiempos cambien y que haya evoluciones culturales, corrientes y demás, es legítimo que cambien las normas también, porque antes se podía fumar en todas partes, ¿no? Pero a ver, podíamos pero estar aquí fumando en un ambiente cerrado, ya no. Pero es porque si yo no fumo es porque estoy protegiendo lógicamente, mi salud o la salud suya. Pero acaso en la tauromaquia
¿es que voy en contra de la salud del niño? No, para nada, todo lo contrario. Por eso digo yo, la cantidad... Pero no hay un estudio que diga ni que sí ni que no. Pero no, el estudio es el que sí dice que no existe ningún trauma que le pueda causar a un niño porque vaya a una corrida de toros. No, todo lo contrario. O sea, no es. Ahí es donde hay una ética que sí se lleva a cabo fenomenalmente y qué bueno que lo puedan ver. El grave problema es que sistemáticamente han ido coartando, no, es que el niño no puede ir a los toros. A ver, ¿y por qué? Por eso digo yo también fui niño y estoy seguro que muchísimo, yo por ejemplo, acabo de venir de Manizales, la cantidad de niños que van, a mí me gustaría que le hicieran al papá, a los hijos, a ver si encuentran alguna situación que no se acorde con una situación normal de la vida de él. Maestro César, hay una plaza que lleva su nombre que si no estoy mal es la de Duitama, César Rincón. ¿Ahí estuvo suspendida la temporada taurina o está todavía? No, para nada. Pero hubo un tiempo en que estuvo suspendida. No, simplemente, he estado suspendidas en Bogotá porque el señor alcalde Gustavo Petro decidió que no era así, hasta que la Corte Constitucional una vez más fue enfática, es decir, que no, que la tauromaquia es una expresión y hoy día la tenemos. Que viene el alcalde de Medellín y la quiera cerrar, bueno, está bien, lo cierra, pero, ojo, que nosotros no nos podemos quedar así cruzados de brazos, o como se dice coloquialmente, voy a poner esta mejilla para que me peguen una cachetada y luego doy la otra para que me peguen otra cachetada. ¿Usted ha hablado con el alcalde de Medellín? No, le estuvimos llamando precisamente para esta cuestión a través de una emisora en la cual que yo colaboro, infortunadamente no tuvimos... No pasó al teléfono. Ya. Bueno, pero íbamos en lo de la plaza de Duitama. Usted dice que yo entendía que allí estuvo interrumpida la temporada seguramente un tema económico, de impuestos, no sé exactamente cuál ha sido el tema, pero no se ha cerrado. Además, hace poquitos días se dio una corrida de toros. El año pasado mi ganadería estuvo ahí en Duitama también. Si llegara a pasar en Duitama algo como lo que pasó en Úmbita, que la plaza de toros la convirtieron en una cancha de fútbol, ¿usted quisiera que la plaza se siguiera llamando César Rincón? Yo creo que no, porque precisamente la plaza de toros tiene es un escenario. Yo lo que sí creo es que es compatible con muchas actividades. Igual que Bogotá llegó a ser en un momentico tenis, pues qué bueno que una plaza de toros podamos tenerla para muchísimas actividades. No es fácil encontrar un escenario, por ejemplo, como Bogotá, que tiene 15.000, 18.000 personas que puedan ir en todo el centro de la ciudad y pueda estar activo durante mucho tiempo. Eso genera mucho empleo y de eso se trata. Sí. Ya se me va acabando el tiempo, entonces voy con una pregunta que no quiero que quede por fuera. Usted, y no sé si de pronto lo han hablado entre los grandes toreros del mundo, ¿estaría dispuesto a que ustedes mismos sean los que promuevan como un punto medio, por ejemplo, que el toro no muera, para que esto tenga menos rechazo entre quienes lo que no aceptan es la muerte del toro? Entramos en otra discusión y es la misma, o sea que la hipocresía está ahí, porque el toro de todas formas va a morir. El toro no morirá en la plaza, ¿cierto? No morirá que la gente vea la muerte, porque ahí es donde está el cuestionamiento. ¿Será que la gente no quiere ver la muerte? ¿O nosotros sí sabemos de lo que es la vida y la muerte y que nosotros estamos jugándola en ese momento? El toro, al igual que en la cadena, en los frigoríficos, el toro muere. Aquí no existe en las películas como en la televisión, en todas las películas que pasan, que el artista nunca muere. En el toreo, el toro muere y como no, el torero sí muere también. Entonces la respuesta para eso es no, o sea, el toro tiene que morir. No es que no, es que el toro tiene que morir, o sea, en nuestra vida, en lo que nosotros convivimos, además no es ahorita, sino de toda la vida, nosotros, vuelvo al mismo tema del inicio antes de esa pausa que hicimos, es que nosotros dependemos de los animales, pero lógicamente con los animales convivimos con ellos y los alimentamos para lógicamente satisfacer nuestras necesidades. No hay manera de lidiarlo sin ponerle banderillas ni nada de eso, porque si vamos a que lo bonito es el espectáculo, pues sí,
Es posible. Sin necesidad como usted de sacarle dice, sangre. como usted dice tan linda, que es muy bonito, mejor hablemos, todo eso hay que hablar. Pero entonces, tiene que responderme rápido porque se me acabó el tiempo. Entre los toreros importantes del mundo como usted, ¿no están buscando una alternativa? Pero a ver, yo insisto otra vez en lo mismo, o sea, hagámoslo hipócritamente, o sea, porque, o sea, toreemos, hagamos artísticamente eso, pero cuando ya se acabe eso, al final el toro muere, sin que haya nada, porque es el único animal en el mundo que es capaz de, una vez ser, por su ejercicio como tal, volver nuevamente a la dehesa. No hay ningún animal en el cual sea aplaudido en su muerte. En un matadero nadie sabe quién fue ese número tal. No, sí, yo lo entiendo, pero lo que quiero saber es si los toreros están pensando en una alternativa para que la tauromaquia no se acabe, porque al paso que vamos, yo no sé si en 10 años vamos a tener tauromaquia. Lo veremos, Claudia, lo veremos. Pero yo insisto en lo que es la hipocresía, que creo que no debemos de caer en eso fundamentalmente. El animal tiene que morir, debe de morir. O sea, por lo que hablamos, ¿no? De lo que es una especie que tiene su doble propósito fundamentalmente. César Rincón, muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones, por sus reflexiones, por contestar mis preguntas y las de la gente que nos sigue a través del Twitter. A usted, Claudia, muchísimas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.